Bueno, novedades en torno a las inversiones y al presupuesto que se va a poner en marcha en el año 2020. Según se dio a conocer en las últimas horas, el gobierno nacional va a recortar la obra pública para reducir el déficit y también para, poder mostrar ante el mundo y ante los acreedores fundamentalmente una imagen de austeridad. Casi 70.000 millones de pesos se van a recortar de la obra pública y vamos en busca de los detalles, lo que se conoce hasta acá respecto, de los fondos. El recorte de la obra pública, que como lo decíamos, tiene por objetivo la reducción del déficit fiscal, anticipa una disminución en fondos de 67.270 millones de pesos. De esta manera, el déficit caería de los 970.153 millones de pesos, que fue el cierre del 2019, a 890.280 millones de pesos a fines del 2020. Esto permitirá un incremento del ahorro privado de 4.120 millones a 70.993 millones de pesos para el cierre de año. ¿Y cuáles son los proyectos que se verán afectados por estos cambios, por estos recortes en los fondos para obra pública? Parece que el objetivo del gobierno de Alberto Fernández en los recortes ha sido la ciudad de Buenos Aires y la gestión de Rodríguez Larreta, que va a sufrir, esta reducción del presupuesto, porque los proyectos que se van a ver afectados son el soterramiento del Sarmiento, una obra que está demandando a esta altura una inversión de 1.500 millones de dólares para ser completada. También el Metrobús, porque según anticipó el gobierno nacional, no va a construir nuevas líneas de Metrobús en la ciudad de Buenos Aires. Y respecto de vialidad, en términos generales, el presupuesto 2020 anticipa una poda de 22.000 millones de pesos en la construcción de autopistas y autovías, que eso, va a terminar afectando seguramente al interior de nuestro país, aunque según se dio a conocer no se van a frenar las obras en infraestructura, aunque se van a redefinir las prioridades. Se trata de conversaciones que va a tener el Ejecutivo Nacional con gobernadores e intendentes. De todas maneras, es un hecho, a la gestión de Alberto Fernández, según trascendió, no le interesa, trascender, valga la redundancia, a partir del desarrollo de la obra pública, sino que las prioridades son otras y por la situación financiera de nuestro país, estas dos cuestiones combinadas hablan de un resentimiento en la obra pública en general. Pero nosotros vamos a hablar ahora de otra cuestión, un cambio de paradigma, una cuestión muy novedosa que está ofreciendo soluciones en la provincia de Córdoba, donde impulsan el ripio como manera, estrategia o modalidad para mejorar la red secundaria de caminos. Le vamos a dar la bienvenida a uno de los impulsores de este proyecto. Saludamos a Franco Muñaini, que es productor, contratista, miembro del consorcio caminero de Cuatro Vientos. ¿Cómo le va, Franco? Pero muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. No, por favor. Un gusto. Es un placer para nosotros tenerte acá a partir de ser justamente uno de los impulsores de esta iniciativa que permite mejorar los caminos con un 10% del presupuesto que se necesita para pavimentar la red secundaria. Así es, hace un año, ya prácticamente 2 años, en Córdoba se impulsa el Consorcio Único de Pavimentación, que nace de esa forma, con la intención de ir pavimentando la red secundaria de la provincia. Esto, cuando fue corriendo el tiempo, fuimos viendo el incremento en costos que tenía el pavimento cada vez mayor y que iba a ser inviable hacer grandes tramos de pavimento dentro de la red secundaria. ¿Cuánto cuesta el pavimento, 1 kilómetro? Mira, hoy 1 kilómetro de pavimento tiene que andar en el orden de los 22 millones de pesos el kilómetro. Si tenemos en cuenta, para que la gente tenga una conciencia o dimensión de lo que estamos hablando, que la red secundaria y terciaria, los caminos de tierra, en la provincia de Córdoba son 55.000 kilómetros, tenemos un problema a la hora de hablar de ejecutar un proyecto de pavimentación de la red secundaria. La red secundaria de la provincia de Córdoba tiene alrededor de 12.000 kilómetros de tierra.
Entonces, en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura, con Vialidad, con el ministro Buzo, que fue un pilar fundamental para este desarrollo, fuimos buscando otras alternativas y ahí es donde nace y donde surge el tema del ripio. Que el ripio no es, no es nada nuevo, no hemos descubierto la pólvora, es un sistema en donde se agrega un consolidado de piedra en el camino y se busca consolidar el camino. ¿Qué es consolidar el camino? Hacerlo más firme. Hoy yo soy un convencido, siendo presidente de un consorcio caminero, que en la provincia gastamos prácticamente, el año pasado se ejecutaron 1.200 millones de pesos de plata de los productores, que es plata del impuesto inmobiliario rural, de donde salen estos fondos, para dar vuelta a la tierra y pasar la tierra de un lado al otro del camino. Entonces, en esa búsqueda de soluciones, hicimos una prueba acá sobre el camino S266, que está camino Cuatro Vientos, camino La Aguada, que es el camino que pasa por 2 escuelas secundarias y pasa por el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hicimos una muestra de 1 kilómetro de ripio, que tiene características de, son 6 metros de ancho por 15 centímetros, entre 2 y 15 centímetros de espesor de piedra ya compactada, o sea que es algo muy sólido, muy firme. Y tenía por finalidad muchos puntos. Primero, que el camino tiene que seguir siendo, la mantención de los caminos sigue estando en manos de los consorcios camineros. Entonces había que buscar una solución o una alternativa en donde los consorcios camineros después sigan manteniéndola y tengan la participación que tienen hoy dentro de su traza, de su ripio, de cantidad de caminos que tienen. Que sea con la misma maquinaria que existen hoy dentro de los consorcios camineros. Que si se rompe un camino, porque estos caminos se pueden romper igual, si te llueven a 80, 100 milímetros de golpe, se va a romper y cualquier camino que hagamos, tengan que se pueda recuperar en forma rápida e inmediata y que lo pueda hacer el mismo consorcio y no tener que llamar a una empresa. Entonces, juntando todos esos requerimientos que yo veo como consorcista y como productor, es que surge este tema del ripio. Hicimos la prueba, se hizo con piedra de acá de Córdoba, piedra basalto de nuestras canteras, que son nuestros recursos naturales. El proyecto anduvo muy bien, dio un muy buen resultado. Estuvimos con el ministro Buzo, estuvimos con la gente de Vialidad recorriendo, con los inspectores de Vialidad, en donde nos apoyamos permanentemente en la cuestión técnica. Y es así que ya a fines del año 2019, allá por septiembre-octubre, en una reunión que tuvimos con el gobernador de la provincia, le presenté el proyecto y de ahí surge todo un trabajo muy intensivo en donde en 20 días prácticamente hicimos 10 kilómetros de ripios a fin de año, acá sobre el camino de Cuatro Vientos, en donde se modifica por ley el consorcio único y ahora es consorcio único de pavimentación y otras alternativas, en donde le damos cabida a esta y cualquier otra alternativa, porque en el mientras tanto se estuvieron analizando cuestiones como unos polímeros holandeses, se estuvieron analizando otras alternativas más, que no queda descartada ninguna. Acá es una cuestión, cada camino es a medida, cada camino es único. Y es armar una solución de acuerdo a la traza y al camino que responde de la mejor manera posible. ¿Y ustedes que lo hicieron, cuánto les costó el kilómetro de ripiado? Mira, el año pasado, tengamos en cuenta que tuvimos 2 evaluaciones, incrementos de costos, etcétera, pero el año pasado se hizo con 1,5 millones de pesos el kilómetro. O sea que estamos hablando de 10-1 contra un pavimento. Menos del 10% de lo que cuesta el kilómetro de pavimento. Así es. Por ahí la solución o lo que esperan los productores es la pavimentación, pero entre lo deseable y lo posible, ¿no? El ripiado es una buena opción. Es una muy buena opción. Yo sigo sosteniendo, como uno de los impulsores del proyecto, estoy muy conforme y muy contento con el proyecto. Espero que podamos este año demostrarlo y darle mucho más kilómetros. De hecho, para que se entienda un poco cómo es el consorcio y cómo van a salir estos proyectos, es por contribución por mejora. Una vieja ley que se hicieron muchas de las rutas del sur de Córdoba de esta forma, en donde es como el frentista en la ciudad paga el cordón cuneta y paga el alumbrado y paga el acceso a las cloacas. En este caso se va a hacer una fusión entre lo público y lo privado, en donde el Estado va a aportar una parte y los productores van a aportar otra. De la siguiente manera, más o menos el gobernador va a venir a inaugurar el camino en los próximos días, no sabemos bien la fecha y de ahí se van a hacer los anuncios que estamos esperando para ver cómo vamos a seguir trabajando durante todo el 2020. Sí. Pero en principio yo les digo lo que pasó el año pasado, vamos a ver cómo sale el 2020 que todavía no está definido. El año pasado
el productor ponía el 60% y el Estado ponía el 40%. En el momento de inicio de la obra, el Estado financia el 100% de la obra, ¿sí? Se pone la plata, se hace el proyecto. Luego, el productor en el término de 3 años va devolviendo ese 60%, va pagando ese 60% con el impuesto inmobiliario rural. Y el Estado pone el 40%. Entonces, bien, entre los dos se ejecuta el presupuesto de la obra. Para este año se ha asignado un presupuesto que rondaría entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos, que eso sale del impuesto inmobiliario rural que pagan los productores. Es un porcentaje del impuesto inmobiliario que va a parar a este fondo, a este consorcio único de pavimentación y otras alternativas, para realizar todas estas obras que se van a hacer sobre la red secundaria. Bajo esta modalidad, contribución por mejoras, en donde el Estado pone una parte, el productor pone otra, se divide en 3 años, pero bueno, muchos de esos puntos los vamos a definir ahora cuando se haga la inauguración y el gobernador anuncie cómo va a ser un poco la modalidad de trabajo para el 2020. Bueno, ¿y qué cuestiones se manejan respecto de la reglamentación? ¿Hay inspecciones que hacer? ¿Hay que cumplir con un protocolo para intervenir en los caminos? ¿Cómo funcionaría para el caso del ripiado esto? Sí, a ver, esto se armó en conjunto. Acá tenés que trabajar y entra por la ventana problemas que tenemos en el sector y problemas que tenemos como provincia y como cordobeses. Un poco el sistema productivo que estamos utilizando, qué se hace con el agua en los campos. Acá se entra a jugar un conjunto de factores en donde intervienen los consorcios canaleros, los consorcios de conservación, los consorcios camineros, porque si vamos a invertir los productores y la provincia en un camino secundario, tenemos que ver que ese camino no recibe un agua excesiva de los campos y lo rompe en el acto, y donde se pierde toda la inversión que hemos hecho. Entonces, el desafío es grande, es muy interesante porque se van a trabajar con los 3 ministerios. Entonces, es un trabajo en conjunto entre Vialidad, que es la que sigue teniendo la parte técnica porque tienen los ingenieros y toda la estructura, en donde intervienen los consorcios canaleros de conservación, y lo novedoso, y yo creo que más allá de todas las malas que por ahí hemos tenido sobre fin de año y el sector que viene transcurriendo un momento complicado y difícil, es que por primera vez vamos a tener injerencia directa sobre el manejo de los fondos, claro, sobre qué se hacen con los fondos que aporte el productor agropecuario. Vamos a poder estar en la fiscalización, en el control y de repente poder decidir o a participar en la decisión de qué hacemos con los fondos que el sector aporta. ¿Y qué le dicen, Franco, los productores de Cuatro Vientos cuando charlan de esta iniciativa, cuando evalúan esta propuesta? ¿Cómo la reciben? Mira, en principio, por supuesto que se resiste un poco el tema de, che, ya estamos pagando nuestros impuestos, no podemos poner más plata en esto. Pero después, a medida que se fue trabajando y se ve que se diluye en 3 años, y esperamos que este año realmente en lo personal ha apuesto mucho a que el Estado, que estoy casi convencido de que lo va a ver, en la situación en la que se encuentra el sector, va a hacer un esfuerzo mayor de participación en donde los productores puedan aportar menos de ese 60%, considerablemente menos, espero. El Estado provincial debería hacer un esfuerzo mayor. Claro, que el Estado provincial aporte más de esos fondos, que en realidad son fondos de los productores, ¿no? Están muy conformes porque le cambia sustancialmente la vida al camino. Acá nosotros lo que tenemos que priorizar es la transitabilidad del camino, es sacar la producción, pero el campo no solamente es producción de soja y maíz. Cuando todo el mundo habla de los caminos y te dicen, y hay que sacar la soja, no. Pasan los productores, vamos a los colegios, tenemos 2 colegios secundarios, está el campo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en ese camino. Hay turismo porque hay mucha gente que va para las albahacas que en vez de ir por la ruta 30 ahorran 30 kilómetros yéndose por este otro camino si estuviese totalmente enripiado. Entonces no es solamente preparar la red secundaria para una parte de la producción. Estamos queriendo impulsar un cambio en la red secundaria para todo el sistema productivo cordobés, que incluye las actividades intensivas, que incluye los feedlots, que incluyen las granjas de cerdo, las granjas de pollo. Hay lugares en donde llueve, que yo estoy viendo las imágenes ahí, sí, y es realmente inviable e intransitable salir después de una lluvia. Y gente que vive en zona rural también, y que necesita llamar a una ambulancia, llamar a un remis. Bueno, ese es el gran problema que tenemos en la red secundaria. Entonces, en esta política de Estado, que es otra de las cosas que yo celebro, de haber logrado, si esto sigue su curso, tener un proyecto en donde digamos, bueno, en los próximos 4 o 5 años vamos a poder tener a este ritmo y con estos presupuestos, si se puede y todo es viable, 4 o 5 mil kilómetros de red secundaria enripiada.
¿entendés? Entonces, yo creo que el proyecto es muy bueno. Hay que ver cómo se desarrolla este año, cómo nos va acompañando los productores, cómo se van desarrollando los primeros proyectos completos, porque tampoco es bueno empezar a hacer intervenciones en caminos y hacer 5 kilómetros, 6 kilómetros. Sí, se tiene que tener una continuidad y terminarse el camino secundario. Entonces, bueno, ahí vamos a estar apostando, vamos a estar trabajando firmemente todo el año. Yo sigo participando, estoy en la comisión directiva de la Sociedad Rural de Río Cuarto, la que me ha apoyado para hacer todo esto, porque es un trabajo de las bases, un trabajo que se hizo con la mesa de enlace, en donde participaron las 4 entidades de Córdoba. Entonces, bueno, es un trabajo de todos que esperemos este año podamos tener los frutos, ¿no? Bueno, ojalá lleguen las respuestas positivas. La semana que viene es semana de definiciones, así que la mejor de las suertes para ustedes. Gracias por visitarnos, Franco. Gracias, y cuando necesiten, a disposición. A disposición por acá también.